Como les comentaba, vamos a ver tema 5. Tema 5 es el último tema que vemos este cuatri. Bueno, es de los temas que más, más vamos vemos menos, pero de que tiene un gran contenido, sobre todo a nivel lógico y es racional, porque nos hace nos da o nos brinda una perspectiva un poco más exacta de cómo va a ser la comunicación que vamos a tener, sobre todo a los que queremos dedicarnos a la parte de la programación. Entonces nos va a dar mucho ese enfoque de cómo pensar o cómo comunicarnos de una perspectiva tanto simple, porque lo que es más que todo es desarrollar la forma lógica o la perspectiva de cómo vamos a tener que hablar con una máquina, por así decirlo. Por eso vamos a ver lo que son logaritmos. Porque los logaritmos, pues, toda nuestra vida, lo que dedicamos a informática, principalmente lo que queremos en esa parte de la programación, vamos a estar rodeados de logaritmos. De hecho, nuestra vida cotidiana y todo está muy lleno de logaritmos. Pero creemos primero que es un logaritmo. Un logaritmo se define como una serie de pasos para resolver algo, una situación específica. Y aquí tenemos unas características, son finitos, es decir, principio y fin, no son eternos, por así decirlo, sino que tienen una cantidad determinada de pasos desde el inicio hasta el final. Cada vez que nosotros hacemos un algoritmo o hacemos una acción que tiene un inicio y un fin, hay instrucciones y deben ser ordenadas. Es muy parecido a cuando sumamos, nosotros o metemos alguna calculadora, ponemos un número, signo de más y otro número. Hay pasos y hay secuencias por una forma lógica. Que, por ejemplo, no podemos decirle a una computadora, decirle a nuestro celular cuando mandamos un mensaje, manda el mensaje y luego le escribo lo que dice ese mensaje, ¿no? Primero le escribe y luego manda el mensaje. Por eso estamos hablando que se solucione de forma lógica y con instrucciones que se ejecutan de una forma lógica, que se ejecutan una después de otra. Es decir, no hay un chance, por así decirlo, no hay una oportunidad para que nosotros vengamos y intuamos, sí, intuamos, creo que es la palabra, pero no la pronuncio bien. Intuyamos, creo que si no me equivoco, perdón, si no la pronuncio bien. Una acción, o sea, que la obviemos. Es algo que no se puede dar, no se puede obviar. Muy parecido como hacíamos Euclides. Íbamos un paso después del otro, dividíamos, sacamos cocientes, multiplicábamos, restábamos. Entonces, ese proceso, una y otra vez, era el que nos llevaba a que nosotros como tal fuéramos de una forma lógica y de instrucciones una después de la otra, llegando hasta encontrar un máximo común divisor. Más exacto, cuando hablamos de tipo de logaritmos, van a estar siempre los pasos van a ser específicos y no se centra solamente en lo que una persona debe ser, lo que el usuario debe ser, si hablamos de un sistema, sino del procedimiento y cómo se va haciendo, qué se va haciendo, qué se alcanza y cómo se alcanza. Entonces, esa seguidilla de pasos que les decía a ustedes, hay elementos que son visibles, hay momentos que no es visible. Entonces, el usuario tiene como el control de cómo funciona ese algoritmo, ese logaritmo. Perdón, porque a veces cuando hablamos de un logaritmo estamos hablando de pasos uno después de otro, y cuando hablamos de algoritmos igual estamos hablando de esa misma serie de pasos, pero el algoritmo se centra en acciones matemáticas, en cálculos aritméticos. Por eso hablábamos de algoritmo de Euclides y no del logaritmo de Euclides. Es por eso que dentro de este marco de los logaritmos tenemos que entender que hay etapas o hay pasos, hay datos, hay lectura de datos, hay procesamiento, hay resultados. Esas son las tres grandes etapas que hay. Ahora, a veces esa etapa de datos, procesamiento y cálculos dentro de un logaritmo no tienen
una secuencia ordenada. O sea, no siempre se hace, siempre va a haber una lectura de datos al principio, pero puede haber otra lectura de datos dentro del procesamiento o dentro de los cálculos. Entonces, son etapas que existen, pero también son etapas que se dan, pero también que puede haber una de ellas dentro de sí mismas o dentro de otro proceso. Puede ser un poco confusa esta sección, pero lo que quiere decirles un logaritmo, además de ser una secuencia de pasos, es también una secuencia de cálculos y de procesos. Entonces, esas etapas y esos procesos muchas veces, la mayoría del tiempo, están por detrás. Un usuario o nosotros no lo vemos. Por ejemplo, cuando nosotros digitamos en nuestra computadora o en nuestro celular, nosotros vemos que nosotros apretamos una A y sale una A en pantalla, pero hubo un proceso al interno que tradujo eso de unos a ceros, de binarios, de una u otra forma, y nosotros lo vemos reflejados como una A, pero hubo un procesamiento interno que ocupó lectura de datos, un procesamiento, un cálculo, hasta que se mostró esa letra que nosotros digitamos. Porque realmente el logaritmo posee tres grandes partes: inicio, cuerpo y fin. ¿Por qué hablo de esas tres partes? Tanto inicio y fin posiblemente sean dos líneas, sean dos momentos, pero el cuerpo de instrucciones, que es la parte, la sección que trae las etapas. El cuerpo es lo que trae las lecturas, los procesamientos, las muestras de resultados. Todo eso va contenido entre esa etapa de cuerpo. Ahora, ese cuerpo, además de tener, ¿verdad? Que llevar esas etapas, ese cuerpo de instrucciones muestra al usuario una sección y al interno va bajando otros pasos. Esa parte de que les hablaba también un poquito anteriormente de que hay procesos que son visibles y procesos que son invisibles. Toda esa parte la lleva el cuerpo de instrucciones. Claro que cuando nosotros ya entremos a programación o este tipo de cursos, pues nosotros vamos a ver el cuerpo como tal. Vemos todo el cuerpo con acciones visibles e invisibles. Realmente la forma en que nosotros programamos, ustedes y todo el que programan esos pasos, pero de la perspectiva de lo visible y lo invisible. Probablemente cuando nosotros esos datos los queremos mostrar, el usuario solo va a ver una cantidad limitada que nosotros le dejamos ver. Eso es lo que está contenido en ese cuerpo de instrucciones. Un paso tras otro que nos lleva desde una captura de datos, perdón, hasta un fin y antes del fin una muestra de resultados. Aunque, como les digo, puede variar. Ahora para que nos tengamos un poco más claro lo que es un logaritmo, les decía anteriormente, un logaritmo nosotros lo vemos y lo hemos vivido toda nuestra vida. Aquí les muestro el logaritmo del t. Y anteriormente son un paso después de otro. Para hacer un té no solamente hiervo agua y hago té. Debo de tomar la tetera, debo de llenar con agua, debo encender fuego, debo poner la tetera en el fuego, esperar que hierve el agua, tomar una bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto y echar el té en una taza. Todavía, aunque eso trae una secuencia de pasos bastante cortos, dentro de las secuencias, eh, logarítmicamente hablando, hay otros pasos, porque para tomar la tetera, no solamente tomo la tetera, ustedes y yo tenemos que mover la mano, mover el codo, o si estamos de frente a una mesa, debemos levantar el codo, extender el brazo hacia adelante, abrir las manos, bueno, mover las articulaciones hacia los dedos, después debemos de acercar la mano a la tetera, a la oreja de la tetera, luego tenemos que ir cerrando los dedos. Vamos, hay otros logaritmos dentro en ese proceso hasta que podamos tomarla. Después hay que levantarla, después hay que girar. Vamos, hay un conjunto de logaritmos demás. Esto se los pongo así y me gusta siempre ponérselos porque van a ver
que este es un logaritmo. Con esto, esa seguida de pasos, vamos a hacer un t. Pero puede venir que este logaritmo, que es el logaritmo del t, puede que por dentro esté formado por otros logaritmos. Entonces podemos hablar el logaritmo de tomar la tetera, o el logaritmo de echar el agua, o el logaritmo de encender el fuego, porque ellos traen otro proceso, otra seguidilla de pasos dentro, que nos va a hacer. Entonces, esa seguilla de pasos que se hicieron acá por dentro nos llevó otra vez al logaritmo de tomar la tetera. Entonces, pues les decía, nuestra vida está llena de logaritmos. Cuando caminamos es un logaritmo. De hecho, es una forma muy fácil de verla. Si estamos en un solo lugar, si nosotros estamos en un solo lugar, vamos a ver si logro dibujarlo un poco. Si nosotros, no me va a permitir el mouse. Ok, si nosotros estamos en un solo lugar, viendo hacia adelante, para nosotros poder dar un paso debemos de alzar la pierna derecha, debemos de primeramente alzar, perdonen por eso, alzar la pierna y doblar la rodilla hacia adelante. Balanceamos el cuerpo hacia adelante, dejamos de doblar, extendemos la rodilla, extendemos de hecho también talón los tobillos hasta llegar al suelo y luego bajamos la parte trasera de la pierna, el talón y todo lo siguiente. Y luego hacemos lo mismo con la izquierda y la derecha, la izquierda y la derecha, la izquierda y la derecha, y es un logaritmo de caminar. Por eso les decía, están llenos de nuestro tipo de logaritmos. Hay momentos donde va a ser visible como total la tetera, llenarla, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que el agua hierva. Nosotros vamos a ver que el agua hierve, pero nosotros no estamos conscientes del proceso con el que con que se hierve el agua. Pero para nosotros es un proceso por detrás, es un proceso que no es visible. Igual cuando hablamos de la bolsa, tomar la bolsa de té es visible, introducir la tetera, esperar un minuto y esperar que se mezcle de forma homogénea. Es un proceso que nosotros usualmente no lo vemos. Vemos donde el té se va esparciendo y el agua, perdón, va cambiando de color, pero es un proceso que muchas veces ni siquiera nosotros le ponemos cuidado. Entonces se van mezclando los colores, esa mezcla de sabores, de olores, de fragancias, se van mezclando en ese minuto, que nosotros no lo vemos, es un proceso al interno, como les decía anteriormente, entonces eh, es un proceso no visible. Hay instrucciones básicas, así como les hablaba de la etapa de lectura de datos, procesamientos y muestra, hay instrucciones de solicitar, de calcular y de mostrar. Etapa de muestra, de procesamiento y de lectura. Ok, cuando hablamos de solicitar información o solicitar datos al usuario, estamos hablando de la capacidad que tenga el usuario de poner un dato, de entregarle al sistema o de entregarnos a nosotros un dato. Ahora, cuando nosotros nos solicitan un dato, tenemos que ver primeramente el tipo de dato. No solamente es, eh, tengo un dato, me lo dieron y se acabó, tengo un dato, ¿no? Nosotros en nuestro diario vivir manejamos diferentes tipos de datos. Si recuerdan, cuando se habían elementos como factorización, eh, álgebra, trigonometría, todo tipo de matemáticas, tenemos variables.
por lo general, nosotros nos dan una variable y nos decían cuál es el valor de esta variable. Ok, aquí, para nosotros, desde la perspectiva de las instrucciones básicas, nosotros vamos a hacer la variable y el usuario la va a llenar. Por ejemplo, si ocupo hacer un cálculo matemático, yo necesito una variable que sea un cálculo matemático, sea entero, sea decimal, sea acción, sea real, sea negativo, sea positivo. Pues nosotros definimos esas variables. Obviamente, si nosotros estamos haciendo la lectura de un código que nosotros no hicimos o de un logaritmo que nosotros no hicimos, estamos sujetos a lo que ese logaritmo diga. Entonces, esa es la etapa de lectura, es la etapa también de definir variables, de solicitar información, porque igual si yo necesito hacer, por ejemplo, nosotros pensamos de esta manera, si necesito hacer una multiplicación, necesito dos números, tres números, pero también puede ser que el usuario, si no le especifica que era un número y el contenedor no sabe que tiene que hacer tomar un número, o puedo ponerle una letra adentro. Esos son tipos de variables, ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, simplemente es para que tengan el concepto claro de lo que es solicitar datos y lo que implica. Entonces, como decía anteriormente, estamos hablando del hecho de venir, ¿verdad? Y que muestre este resultado, bueno, perdón, que capture estos datos. Entonces, también son elementos que tenemos que tomar en cuenta. La etapa de cálculo, tengamos claro que un cálculo tiene diferentes formas: suma, resta, multiplicación, pero el conteo es un cálculo, el módulo es un cálculo, el conocer la longitud de una palabra requiere un conteo. Estas son operaciones, es una etapa donde proceso. Entonces, si fuera un cálculo de una suma, pues sería realizar la suma. Pero si es una pregunta, sería responder una pregunta. Por ejemplo, si nos piden la cantidad de hijos que una persona pueda tener, para determinar en eso un aumento salarial, entonces el procesamiento interno no va a ser precisamente un cálculo, sino una elección. Que puede ser que diga, de 1 a 2 no tiene aumento, de 3 a 4 se le aumenta un 12, y si es de 4 en adelante se le suma un 22, por poner números, por poner porcentajes nada más. Y no fue exactamente un cálculo operacional matemáticamente hablando, fue más un cálculo de elección, un cálculo de decisión, que también son válidos como parte de un procesamiento de, de un logaritmo. Y mostrar datos. Estamos hablando de una parte de muestra, de ver, número uno, si hay cálculos matemáticos, va a ser mostrar los resultados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un logaritmo, principalmente ya cuando lo vemos a nivel código o a nivel de un diagrama de flujo, eh, el sistema o logaritmo no va a mostrar nada que nosotros no le digamos. Por eso les decía que en ese tipo de casos, ya cuando estamos en este tipo de temas, hay que saber abordar esta situación. Porque un logaritmo, si nosotros leemos un logaritmo, mostramos un logaritmo, o creamos uno, este, debo decirle que se muestra el usuario y que no, que es procesamiento visible, por así decirlo, y que es procesamiento invisible. Esa es la etapa de muestra, porque no solamente puede mostrar resultados. Cuando hablamos de una instrucción de mostrar o de mostrar resultados, también implica información. Si, por ejemplo, le digo a un algoritmo y le pregunto el año en que nació,
Dentro del cálculo operacional, con solo el año puedo sacar un cálculo y decirle usted tiene tantos años de edad. O bien puedo venir, agarrar ese año y, y decirle, eh, mostrar la información, decirle, ese año eh, tuvo 365 días, tuvo 365 días, o fue, o fue un año bisiesto. Entonces no le estoy mostrando un dato. Si le digo información como ese año tuvo 365 días, o tuvo, o en ese año, febrero tuvo 27 días, por ejemplo, o 28 días, por, por poner un dato, no le estoy poniendo resultado, le estoy mostrando la información al usuario. Y igual sigue estando en esa parte, en esas indicaciones de mostrar, esa etapa de muestra. Hizo un procesamiento interno que fue buscar la información y mostrar que fue el hecho de que darle ese resultado. Cuando hablamos de logaritmos, tenemos dos formas bastante presentes, que son las que son usadas y son tal vez las gráficamente para nosotros, más sencillas de ver y entenderlas, que son diagramas de flujo y pseudocódigos. Son formas de representar un logaritmo. Es decir, que el mismo logaritmo tiene esas dos formas, tiene un diagrama de flujos y tiene un pseudocódigo. Pero un logaritmo también puede tener un diagrama de flujo y en lugar de códigos, pseudocódigos. Porque acá vemos lo siguiente, existen pseudocódigos, como vamos, hay un programa que tal vez algunos de ustedes conocen, PCI, ese es un pseudocódigo. No es, y tenemos por otro lado elementos como Java, C Sharp, C++, Python, que son lenguajes de programación. Entonces, incluso siendo un lenguaje de programación, también tiene un diagrama de flujo. La diferencia es que uno es totalmente textual, el código o el pseudocódigo o el lenguaje de programación viene con palabras, con símbolos, con números, o se muestra un texto más a lo que estamos acostumbrados, de una forma totalmente textual. Pero el diagrama de flujo lo que trae realmente son formas. Se basa en rombos, cuadrados, círculos, romboides, óvalos, y nos van mostrando eh, ese algoritmo que nos decimos, pero con figuras y formas que nos muestran cómo, perdonen, que nos muestran qué se va haciendo, donde hay una decisión, donde hay un cálculo, donde se muestra información, donde no se muestra información. Lo hacemos a través de esas formas geométricas. Entonces, esas son las dos formas que podemos representar un logaritmo. Desde anteriormente está la forma de un diagrama de flujo. Que todos hemos visto en un punto un diagrama, o hemos hecho diagramas también. Esto que tenemos acá es un diagrama para saber, no para saber, sino para mostrar una, una resta o quién resta a quién. Dice, entonces tiene un inicio, eso es muy parecido a lo que hablamos anteriormente. Tiene un inicio, un final y un cuerpo de instrucciones. Tiene un proceso, tiene una etapa de solicitud de datos, una etapa de procesamiento, incluso aquí tenemos otro procesamiento, otro cálculo, y todo esto que es una etapa de muestra. Vamos, todo eso está contenido dentro de un diagrama de flujo. Decía, en este caso es un poco más lineal, va con texto, pero hay otros que los podemos ver. Ojalá te les voy a mostrar uno donde ya tiene formas.
donde las formas nos van a decir qué acción llevan por el lado. Entonces, cuando vemos un diagrama de flujo como este, lo que debemos tener claro es qué partes, dónde y cuándo. Además, aquí, este diagrama de flujo muestra realmente, ese diagrama de flujo que ustedes tienen acá, eh, muestra esta parte y esta parte que son visibles al usuario, esta parte y esta parte que también son visibles, pero esta decisión y este cálculo entre paréntesis no son visibles. Posiblemente el resultado al usuario les venga, ingresa un número, le va a decir el resultado de la resta es y le da el dato como tal. No le va a dar número 1, N2 menos N1, no, vamos a ver el resultado como tal, porque son procesos que se llevan al interno, el usuario no tiene por qué verlos. Entonces, ese es un diagrama de flujo. Por otro lado, este es PSI. Cuando hablamos de PSI, evidentemente estamos hablando de un pseudocódigo. Entonces no vamos a entrar ni a códigos ni a lenguajes de programación, vamos a tocar únicamente la forma de lectura de ese tipo de códigos. Anteriormente les decía, bueno, no se los comenté, aquí no se ve otros elementos que se le pueden añadir sin ningún problema, simplemente que para que creciera no se hiciera muy grande, se usa así pequeñito, pero hay otros procesos. Les dije anteriormente que hayan elementos que no tenemos que considerar. Primero, los números, el número o la información que le vamos a pedir al usuario, dónde la vamos a guardar, luego la solicitud y la muestra. ¿Qué pasa? Que desde anteriormente, si yo le digo a un usuario, ingréseme un dato, pero no le digo qué dato es, no le digo ingréseme el nombre o ingréseme un número o ingréseme un dato y no lo guarde en una cajita adecuada, eso me va a generar un error. Porque tal vez yo quería hacer una suma y me entregó el nombre. Para eso, los algoritmos, los logaritmos, en este caso esto más, tiene un algoritmo, es un algoritmo, es un logaritmo y tiene logaritmos dentro, algoritmos dentro. Tenemos algo y es que se definen, tenemos la opción de definir variables. Eso se lo van a ver en otros cursos. Yo simplemente les voy a dar tal vez un poquito lo que es la forma en que se puede percibir un pseudocódigo para que ustedes vayan procesando la forma en que ustedes lo van a trabajar. Es, defíname una cajita llamada primer número como real. Es decir, esta cajita solamente va a admitir números reales. Si yo les hubiera dicho, eh, eh, esa, esta cajita llamada primer número, defina primer número como negativos, únicamente me va a recibir negativos. Y si es un positivo, da error. Lo que decía anteriormente, esa es la cajita donde vamos a guardar las cosas. Entonces aquí tenemos esa etapa donde voy a pedir números, donde voy a definir qué tipo de datos voy a recibir, quiero recibir, y paso a la siguiente parte. Tenemos una parte que llamamos inicialización. La inicialización es una buena práctica que nos tenemos. Antes de usar un número, le damos
un valor para, no solamente se trabaja con números, también se trabaja con cadenas, porque hablamos también, tenemos cadenas, tenemos palabras, una palabra es una cadena, es una seguilla de caracteres, de letras. Entonces, en este caso trabajamos con números, le ponemos un valor de cero. Si hubiera sido una cadena, le ponemos un cero, un vacío, para que tenga un dato adentro. Pero todo ese proceso que les acabo de hablar ahorita es un proceso que se da al interno. Todo esto se da al interno donde el usuario no lo ve. Posiblemente cuando el usuario comience a trabajar, lo primero que va a ver va a ser la etapa de lectura de datos. Le va a aparecer en la pantalla, cuando nosotros hagamos nuestros programas, digite el primer número. Lo ideal es que si vamos a poner un mensaje que digite el primer número, le pongamos digite el primer número, debe de ser entero. Por ejemplo, para que el usuario sepa con qué tipo de número está trabajando. Hay otras formas más adelante para validar y ese tipo de cosas. No es importante para acá, pero en este caso, especificar qué es lo que quiere entrar ahí. Ahora, si dijiste el primer número, esto que está aquí es una estructura, un mientras, para los que ya han tocado algún momento un código, un lenguaje de programación, un while, está diciendo, ese mientras, aquí lo puse en verde, pero le diré en verde, ese mientras el usuario no lo va a ver. Posiblemente entre en el código y lo siguiente que le va a aparecer es escriba, bueno, escribir, digite, segundo número. Y el cursor le va a aparecer para que digite el número. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez, si el dígito 0 al interno, va a pasar esto, que es un sí, una decisión. Si el dígito 0 va a aparecer esto. Dice error, debe digitar un número diferente. Y le va a volver a aparecer escribir el número, segundo número. Mientras él digite que el número sea 0, va a seguir encerrado en esa estructura. Ahorita vamos a ver algunas estructuras también para que ustedes las conozcan. Cuando ya por fin deje de digitar 0, entonces va a salir de acá. Él no se va a dar cuenta que salió de acá, salió del fin sí, del fin mientras, y va a llegar a esta etapa de cálculos. Él no va a ver la división ni nada, eso queda como no visible, y lo que va a ver es respuesta, resultado. Por eso les hablaba de lo que es visible y lo que no es visible para, para el usuario, y que nosotros trabajamos ambos elementos. Y ustedes ven, lo que el usuario puede llegar a ver son una, dos, tres, cuatro cosas, cuatro elementos, pero realmente hubieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas que él no vio, que pasaron al interno del, del logaritmo. Ese es el pseudocódigo. Ese es el pseudocódigo. Son las dos formas en las que nosotros podemos usar logaritmos. Principalmente, vamos a verla, o se va a ver como código, como pseudocódigo, como lenguaje. Nosotros se puede, la mayoría del tiempo usamos un diagrama de flujo para que nosotros sepamos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y ubicarnos. Pero cuando nosotros
hagamos un programa y todo, pues usamos código, usamos pseudocódigo. Bueno, pseudocódigo, vamos al pseudocódigo, después vamos a pasar al lenguaje. Es lo usual que se hace en este tipo de casos. Y pasamos algo así. Desde anteriormente, el pseudocódigo y ese tipo de elementos tienen cajitas. Son cajitas. No podemos simplemente este, meter cualquier data en cualquier lugar. Si nosotros metemos cualquier data en cualquier lugar, es muy dado a error. Es como querer guardar en una cajita de celular eh, una impresora. Jamás va a suceder. Por eso es bueno que conozcan al menos estos 5 tipos. Por general vemos solo 2 tipos, de 2 a 3 de estos tipos, pero sí existen estos más. Ya después más adelante ustedes los van a ver, que es el entero, los reales, carácter, cadena y lógico. Usualmente ustedes los van a ver ya en un lenguaje de conversión como int, float, char, string y bool, o boolean también, dependiendo del lenguaje. Hay otros más, pues esto es lo más común de usar. Cuando hablamos de entero, estamos hablando que es entero positivo, entero negativo, pero no decimal. En el momento que se ingresa un dato que no sea entero, eso va a dar error. Ya en ese momento, es lo que decía anteriormente, si meto un dato que no es el que necesita mi cajita, se equivoca. Y si usted le dice, defina tal número como entero y inícielo con un valor de 3.2, no se puede. Eso es un error. Porque me están diciendo que debe ser un número entero y me dieron uno decimal. Los reales, por otro lado, son números que puede acceder o pueden ser números con decimales. Le llamamos float, double, también otra forma de llamar ese tipo de datos. Y estamos hablando de números en punto flotante. Si hablamos del 1.0101011.010101001 y base 0, esos 0, esos 1 es el punto 010101, que veíamos cómo convertirlo en todo ese tipo de elementos en el tema anterior. Ese es un float o un double. Depende del lenguaje o depende de la extensión. Tenemos caracteres que le llamamos char. Cuando hablamos de los char, estamos hablando de un carácter y usa únicamente un carácter. Y cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de una letra, de un símbolo, de un número. Ok. Y cuando hablamos de un char, y por ejemplo, que en unos contenía en un char, está hablando que es una letra 1, no es el número 1. Pues tal vez así lo entiendan un poquito mejor. Es decir, que si yo digo que esto se me va a guardar en un char, en un carácter, primero me va a guardar solamente una letra o un número. Es solamente la impresión como tal. No sé, si yo en una variable de tipo char meto un número 1, esa variable no está hecha para hacer cálculos, solamente para mostrar ese número 1 o hacer algo con ese número 1. Pero no voy a sumar, ni restar, ni multiplicar, ni nada por el estilo. Ahora tenemos cadenas o string. String ya son una secuencia de caracteres. Bueno, la diferencia entre char, para que ustedes sepan, entre char y string, además de que el hecho de que uno solo cuenta aguanta un carácter y el otro aguanta varios, es que tanto uno eh, como el char está entre comillas simples y las cadenas están entre comillas dobles. Entonces, si me dicen en una pregunta, inicialice la siguiente variable de tipo string, tengo que ver que sea que ese string esté entre dos comillas. Si no, es un char. O simplemente
no está contenida, hay un error. Y eso no es strip. Por otro lado, tenemos los lógicos, los bool o boolean, que simplemente tienen dos valores, o son falsos o son verdaderos. Entonces, son muy útiles principalmente cuando hay que hacer alguna toma de decisiones. Entonces, si es verdadero, si esto se cumple, que sea verdadero, si esto se cumple, sea falso. Entonces ya íbamos tomando decisiones, una forma muy simple de usarlo, realmente. Pero esa es la metódica que tienen los booleanos. Falso y verdadero, o sea, true y false. Porque recuerden que cuando hablamos de programación, de lenguaje de programación, ellos vienen en inglés. Aunque el entorno todo puede ser en español, el lenguaje como tal es desarrollado en inglés. Entonces, para que ustedes tengan claro esa parte, true o false, para verdadero o falso. Claro, si está en un pseudocódigo como PCI, si no me equivoco, les puedo almacenar falso y verdad y falso. Si no me equivoco, no estoy seguro porque hace tiempo que no toco, no me siento a ver el PCI, pero no, creo que está el true y false también. Perdonen. Pero esos son los tipos de datos más usuales y más comunes para nosotros cuando estamos comenzando. Int, float, char, string y bool. Bool más que todo, si no me equivoco, lo encontramos en C++. Sí, porque para el char es boolean. Hay operaciones. Las operaciones aquí siguen teniendo o los símbolos de las operaciones siguen siendo las que usualmente usamos para matemáticas. eh, Más, menos, el punto. Recuerden que probablemente cuando estamos en el colegio, nosotros nos dicen que para multiplicación, para no confundirnos con la X, pongamos un punto para la multiplicación. Y nosotros a nivel de programación no ponemos un punto, porque los puntos los usamos por otras cosas, pero para saber que es una multiplicación, le ponemos un asterisco y un diagonal para la división. Por ejemplo, el resultado debería ser, por ejemplo, si voy a hacer una suma, si estos aquí no están definidos, pero los defino todos como enteros, es decir, que esto más esto me tiene que dar, estoy diciendo, lo que hay en el número 1, suma eso en el número 2, o lo que hay en el número 2, suma eso en el número 1, y el resultado, guarden el resultado, y lo que dio esa suma, guarden el resultado, igual acá. Lo que hay en el número 1, resta el número 2, y lo que guarda, el resultado. Multiplica el número 1 por número 2, y el resultado, la respuesta, la guarda en resultado. División es igual. Entonces, esas son el tipo de operaciones. De hecho, sí, hay formas, de hecho, bastante simples. Bueno, la mayoría de los lenguajes traen ya integrado para sacar el mod. No recuerdo exactamente cuál es ahorita, cuál es lo que se usa para el módulo. Pero se puede hacer o lo hacemos a pie. Recuerden que hacíamos esto, menos esto, dividido entre esto y esto por esto, para que se pueda hacer a nivel de esto, se puede también hacer. No se lo voy a decir, realmente no tengo claro cuál es exactamente, pero trabajan de esta forma, sin ningún problema. Y les hay hablado de dos condicionales, de hecho hay muchos más condicionales. Eh, en este caso, solo suelo usar el sí y el mientras, pero está por ejemplo el para, que respectivamente serán if para sí, while para mientras, que se los comenté anteriormente, y el for para este para. Pues esas son las dos que usualmente vemos nosotros. El si lo intentamos de la siguiente manera: si se cumple lo que hay entre paréntesis, entonces se ejecuta lo que hay debajo, lo que hay dentro, lo que hay debajo. Si no se cumple, se digita esto. Es decir, si viene y se cumple, pone escribir y luego que terminó de poner esto, se acabó. No pasa por esto de acá. Pero si llega aquí y no se cumple, se brinca esto del número es positivo, escribe el número es cero o negativo y llega al final. Es la forma en que van trabajando las, la lectura. Recuerden que una lectura y un logaritmo es una lectura
línea por línea. No es una lectura que nosotros podemos decir, nos brincamos aquí y seguimos, no, es una lectura línea por línea. Cada vez que nosotros leamos un pseudocódigo, un código, un lenguaje, o si no está incluso el logaritmo, como el que les puse yo, la tetera, que es lo que para esta parte usualmente se ve, es una lectura línea por línea. Leo la primera línea, leo la segunda, leo la tercera, leo la cuarta. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la estructura mientras, es decir, igual, con la costumbre. La estructura mientras nos dice que mientras se cumpla lo que hay en el paréntesis, perdón, mientras no se cumpla esto que está en el paréntesis, te vas a quedar adentro. Es una forma bastante cómica de decirlo. Por ejemplo, si contador es menor o igual a cero, se ejecuta lo que hay dentro. Quiere decir, si por ejemplo, si contador es cero, dice, contador es menor o igual a cero, sí, ok. Vas a escribir en pantalla, contador es igual a cero, se le suma uno y se va a guardar en sí mismo. Después vuelve otra vez, contador es uno, es menor a 5, sí, ok, vuelve a escribir esto, le vuelve a sumar uno y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer hasta que contador sea 5 o un número mayor a 5. Entonces sale. Esas son las dos condiciones con las que trabajamos un if y un while. Realmente son instrucciones bastante simples, que lo que tienen es realmente una, es una decisión o un ciclo de trabajo. Los paras son diferentes, trabajan de una forma diferente. Más que todo lo vamos a usar cuando tenga que ver matrices, ese tipo de cosas, pero no viene el caso ahorita. No es realmente importante ver esa parte ahorita. Sobre lo que importa a nosotros y aprender a leer un pseudocódigo. Eso que tienen acá ya es un pseudocódigo, especie in. Y recuerden que les decía que todo tenía un algoritmo, un cuerpo y un fin. El algoritmo, un fin. Recuerdan que se crea una variable, se le da un valor o se le asigna un valor, vamos, como entero, que también recuerden que nosotros le dábamos lo inicializábamos, le damos un valor cero. Luego teníamos un comando de escribir y luego poníamos comillas. Eso que está ahí se le va a mostrar en pantalla a un usuario. Leer es capturar información. Recuerden que hablábamos que hay una etapa de captura de información. Bueno, esta es una seccioncita pequeña de captura de información. Ay, perdonen. Me parece bien. Tenemos un mientras que dice que mientras el número sea menor o igual a cero, se va a repetir y decirle que ese número debe ser mayor que cero. Ingrese otro número y se vuelve a repetir el proceso, que es una etapa de muestra, que ese mientras lleva una etapa, una línea para mostrar y una línea para capturar, leer, principalmente pseudocódigo, es lo que nos permite, nosotros en pantalla no vamos a ver un leer, simplemente vemos el cursor en espera de información. Es como cuando estamos digitando. Estamos digitando, nosotros no vemos cada vez que nos diga ingresa información, no, solamente vemos que el cursor se está moviendo esperando que nosotros le pongamos datos. Luego tenemos una etapa de cálculo
que en este caso es un módulo, un mod, ¿ves? No me acuerdo cuál es el comando de ese código, es mod. Ese número, módulo 2, nos va a decir si es par o es impar. Si es cero, es par. Si es uno, es impar. Porque estamos buscando que un número sea o igual. En vez de mod, podemos poner división en este caso, igual funcionaría. Pero es una etapa de cálculo. Esa etapa de cálculo no se está viendo. Ese mientras, por ejemplo, para tomar esa etapa no se vio. Escribir sí se vio, pero leer no se vio. El mientras no se leyó. Eh, leer se vio solamente el cursor. El fin no se vio tampoco. El cálculo tampoco no se vio. Vamos, yo les dije anteriormente, la mayoría de los pasos no los percibimos. La mayoría de esos pasos, nosotros lo que hacemos es, si nosotros lo vemos con un pseudocódigo, vamos a ver todo el proceso, que se muestra y que no. Y mucha información nosotros la manejamos al interno, que sea invisible. Desde anteriormente, el sí es una estructura de decisión, desde anteriormente. Evalúa si se cumple o no se cumple algo. Entonces dice, si el resto, es decir, lo que se dio de esto, el resto, recuerda que número mod 2 es un resto, lo que quedó de eso, si es igual a cero, es par. Si no, es impar. Es decir, si este resto hubiera dado como resultado 1 y yo como ese 1 y digo, resto es es 1 igual a cero. Resto es igual a cero, ¿no? Ah, ok, entonces usted no tiene acceso a entrar, váyase directamente al signo. Pero si el resto hubiera sido cero, me dice, usted puede entrar, ve esta parte. Y luego termínelo. Es así. Así es que nosotros vemos un pseudocódigo. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de un pseudocódigo. Ahora vean lo siguiente. Para nosotros, voy a tener la grabación un momento, porque se me olvidó sacar un Word. Así. Ahí tenemos un Word. Aquí les traigo unos pocos ejemplos para que ustedes vean cómo se ve y cómo es la lectura de un sistema. Pero primero nosotros vamos a hacer la lectura para nosotros. Realmente cuando nosotros vemos, por lo general, un dato, lo vamos a ver de esta manera. Lo vamos a ver como una seguidilla. La forma en que nosotros leemos los datos, o los que los vemos, por lo general, en un trabajo de texto, vamos a sacar un cociente, vamos a hacer una división. Y tal vez esto, porque esto realmente simplemente es una anotación para. Cuando empecé y nosotros usamos dos líneas, es simplemente una anotación para que nosotros sepamos que hay una información o hay algo, es como poner una etiqueta. Si nosotros vamos leyendo esos pasos uno a uno, es la forma que les decía anteriormente. Un paso se lee, un logaritmo se lee un paso a la vez. Comenzaríamos aquí, logaritmo, cálculo, cociente simple. Entramos aquí, siguiente línea. Dice definir número 1 y un 2 y módulo. Bueno, aquí puse módulo, no sé ni por qué puse módulo. Cuando lo estaba haciendo. Eso es módulo, esto es. Ah, ya me acuerdo por qué lo sería como módulo que estaba falando del módulo. Entonces, yo leí iniciar eh, algoritmo, cálculo, cociente, definir, ok, esos números aceptan números enteros. Después me dice escribir, o sea, eso lo voy a ver, eso lo va a ver el usuario, primer número, y luego me pide leer número, es decir,
ingresa un número. Si hubiéramos insertado el 8, por ejemplo, listo, insertado el 8, dice escribir, ingresa el segundo número, se ve en pantalla. Perdón, me puse en verde, eso tenía que decir en verde para que no se vea. Y el cursor, que hubiera sido 2. Pues dice, si número 2 es igual a 0, en la siguiente línea, ustedes lo van a ver. Número 2 es mayor a 0. Si nosotros pusimos como número 2 el número 2. Es decir, 8 divídalo entre 2 y guárdelo en el cociente. Eso no se vio. Todo eso que está en amarillo nosotros no lo hemos visto, no se ve en una pantalla. Pues dice, escriba. ¿Qué se va a ver en pantalla? El cociente de 2, perdón, de 8. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Voy a cambiarle. Vamos a cambiar esto un poco para que el cociente de 8 entre 2 es 4. En pantalla nosotros hubiéramos visto esto. Luego, como es una estructura de decisión que pregunta sí o no, hubiéramos pasado a un fin sí y fin del algoritmo. Si ustedes ven en esa lectura, yo entré al sí, pero el sí no tengo que tocarlo. ¿Por qué? Porque se cumplió, estoy acá. Ahora, por contrario, si lo hacemos al contrario, yo voy a borrar todo, voy a borrar solamente hasta acá. Si hubiera dicho que el número 2 es 0, llego aquí, ¿verdad? Y digo, número 2 es 0. Y llego aquí y dice, si número 2 es mayor a 0, no es mayor a 0, es 0. Entonces me hubiera dicho, no se cumple. Entonces, dijiste, si no se cumple. Ok, entonces, no entre acá, vaya al si no. Se muestra esto, el divisor debe ser mayor a 0. Fin sí, es de fin sí, es porque aquí hay un sí y un fin sí, un mientras y un fin mientras. Y acaba el logaritmo. Contrario. Así nosotros leemos el algoritmo como tal, como lo teníamos escrito. Ahora, se los traje de esta manera porque una costumbre que con el tiempo adopté, demostrarles un poquito de PCI. Si ustedes recuerdan, fue esto mismo que yo copié y pegué. Pero vean este pequeño cuadrito. Si ustedes ven, lo primero que me pregunta es, ingrese el primer número. Esto de acá. Esta parte ni se vio. ¿Por qué? Porque pasó al interno. Digo que 8. Ingrese el segundo número. Le digo que 2. Y me dice el cociente de 8 entre 2 es 4. ¿Ves? Eso es lo que pasó. Ahora, si yo le hubiera dicho que es 8 y 0, el divisor debe ser mayor que 0. Exactamente lo otro que hicimos
Es la misma lectura que nosotros hicimos allá en un paso a paso. Ahora se lo vamos a hacer diferente. Aquí él va haciendo la lectura línea por línea. Esa es la cosa. Ustedes vieron que se va a poner en verde, van a ir viendo cómo se mueve ese cursor. Color verde. Dio inicio, defina, lo definió, ingresa un dato. 8. Siguiente línea. 2. Leyó, entró, escribió el resultado y se acabó. No hay más que hacerle. Exactamente la misma lectura que nosotros hicimos paso a paso. Ahora, verán del otro lado. Si viendo la lectura y siguiendo la lectura, le digo de nuevo que es 8, pero el siguiente número es 0. Si ustedes ven el cursor, entra, se brinca y entra el divisor debe ser mayor de 0 y acabó. Mayor que 0 y se acabó. Exactamente la misma lectura. Cuando ustedes encuentran este tipo de lecturas en los proyectos y les digan en el primer recorrido el resultado fue tanto, en el segundo recorrido se nos dieron los valores tanto, ¿cuál es la siguiente opción es la correcta? No sé, algo así. Un recorrido se le llama a la lectura del código. La primera vez que lo leí, el primer recorrido. La segunda vez que lo leí, segundo recorrido, tercer recorrido. De principio a fin. Cada vez que haga ese recorrido, haga esa lectura, de principio a fin, es un recorrido. Ahora les mostraba esto. Esto es lo que les quería mostrar. Este es ya el diagrama de flujo. Yo les decía anteriormente que el diagrama de flujo les traía, anteriormente era un poquito más pequeño, pero así es como se ve un diagrama de flujo. Un inicio, captura de datos, lectura de la parte de inicialización de esa parte de lectura, solicita, guarda. Por eso ustedes ven que estos traen una fecha hacia afuera y esta una fecha hacia adentro. Verifica, verifica si el segundo, aquí está, si es mayor a 0, va hacia la derecha. Por eso ustedes ven verdadero o falso, o sea, se cumple o no se cumple. Se hace el cálculo y se muestra. Si no, es falso, o sea, no se cumple, muestra la imagen y se acaba. Ese es un sí. O sea, pueden haber sido otros. Ese es un sí simple. ¿Por qué? Vemos sí simples. Hay otro sí más grande que es un sí dentro de un sí dentro de otro sí. Pero realmente no es el caso. Simplemente es ver el diagrama de flujo. Entonces, no importa qué tan grande sea el logaritmo que ustedes le puedan presentar. Realmente, el logaritmo simplemente tienen que leerlo paso por paso. Es lo único que necesitan. Si ustedes lo leen paso por paso, van a llegar al resultado que ustedes necesitan. O al comprobar, porque pueden ser, es muy común que digan, en el primer recorrido yo tanto, en el segundo recorrido yo tanto, en el tercer recorrido yo tanto. ¿Cuál opción es la correcta? O haga el recorrido, primer recorrido con tales datos, el segundo recorrido con tales datos. ¿Cuáles siguientes opciones muestra los resultados de cada recorrido? No sé, algo así. Es es algo muy usual. Ya, si ustedes lo quieren ver un poquito más a la programación, hacer un diagrama de flujo nos ayuda mucho a visualizar un poco más general qué vamos a hacer, cómo y cuándo lo vamos a hacer. Este es un diagrama de flujo, este es el diagrama de flujo y este es el pseudocódigo. Este es otro que también les traía para que ustedes lo vieran. No es muy diferente al que acabamos de hacer, a pesar de que ustedes van a ver este diagrama que es todavía más grande, pero realmente es una acción muy pequeña. Vamos a borrar esto para poner esto.
Borrar esto para que no nos confunda. Dice, aparte es una resta. Perdonen, sí, esto es un resta. No es una división, es una resta. Pero pues ahorita lo vamos a hacer aquí como resta. Vamos a hacerlo como divisor. Vamos a hacerla como una división. Es igual, inicio logaritmo, primer, el número 1, número 2, resultados son enteros, ingresa el primer número, es 8, ingresa el segundo número, es 2. Si 2 es igual a 0, si es 2 es mayor, el número 2 es mayor a 0, hace lo que hay aquí adentro, hasta que se cumpla que el resultado sea mayor al segundo número. Se va a quedar en este bucle de mientras, luego va a presentar resultados y se acabó. Si no se cumple esto, pasa aquí y se acabó. Ok, veanlo de esta manera. En edición vamos a cambiar esto porque tiene que ser una división. Pegar esto, no sé por qué te haya puesto módulos. Ok, vean lo siguiente. Es el primer número, 50. Es el segundo número, 5. Dice, pero tenía que haber dado 10. ¿Es por qué? A ver, ¿por qué? Es por ese mientras. Cuando hace la lectura, va a seguir dividiendo y va a seguir dividiendo, va a seguir dividiendo, va a seguir dividiendo. Simplemente lo que hice fue que, aunque tuviera un resultado, él me siguiera restando y restando y restando y restando y restando y restando. Bueno, perdón, dividiendo, 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 dividiendo. De hecho, yo nunca, si ustedes ven, en este caso, lo que hice realmente fue ir restándole a 50 5 una y otra vez. Bueno, dividiéndolo 50 entre 5, después el resultado lo volví a dividir entre 5 y el resultado lo volví a dividir entre 5 hasta que me diera 2. No es una división, de hacer lo que estaba haciendo aquí casi. Es una forma de reproducir el módulo, pero es un ejemplo que es viejito que tenía guardado ahí. Desde que está la operación de módulo mediante sustracción de repetitiva. No es una edición, es un módulo. Por no leer. Pero exactamente es la misma acción. No hay nada en especial. Realmente que pues, este sí tenía que haber sido una resta. Para que se cumpliera que fueron las sustracciones. Me pasa por no leer. Pero es el mismo caso. Eso nos pasa también cuando este,
no ponemos cuidado. Por ejemplo, bueno, oiga, no importa eso, tanto esto, sino que ustedes vean cómo se hace la lectura del dato. Realmente esto es una operación de módulo repetitiva por sustracción, sí, que va a restar, va a restar y va a restar, va a restar, va a restar, mientras el resultado sea mayor que 2. O sea, cuando sea menor, o sea, el primer número menor a 2 ¿qué va a decir? El primer número, después de estar restando y restando, el primer número que es menor a 5, ese es. Entonces hablaba de módulo de divisor. Ahí perdonen que no me fijé realmente en la ley lo que estaba. Pues aquí dice verificación de divisor sea mayor que 0 y realización de operación de módulo mediante sustitución de repetitiva. Ok, una vez que entendamos esto, eso es realmente lo que hacemos aquí. Una lectura línea por línea, una lectura que realmente lo que busca es darle un resultado. Si ustedes vieron, en un solo punto yo metí datos, pero no precisamente, pero meter datos. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros le cambiamos esto, si nosotros podemos tener una captura de datos en diferentes puntos. Aquí capturé datos, pero aquí también voy a capturar datos. Eso no afecta. Afecta el orden porque si yo lo pongo después de esto, pues me va a generar un error. Igual, bueno, les decía también, recuerden que les dije que cuando ingresábamos un dato que no era, si ingreso una U, error, los tipos no coinciden. Vamos a pasar a otra cosa. Punto decimal, los números no coinciden. Para que vean que realmente no es que lo estoy inventando de alguna manera, es como se dan las cosas, por eso les decía, cuando hagan la lectura de su código, no se brinca absolutamente nada. Van leyendo paso a paso y van a llegar a una solución. Lo que realmente tienen que enfocarse ustedes es leer bien el logaritmo que les están dando para llegar al resultado. Si ustedes lo están leyendo línea por línea y entienden cuándo hay un sí, cómo funciona el sí, cuándo hay un mientras y cómo funciona el mientras, ustedes van a llegar a la solución sin ningún problema. Y van a poder tener resultados del recorrido 1, del 2, hasta los 20.000 recorridos si se los pidieran. Que no va a pasar así, pero sí es para que ustedes tengan esa digamos, reconozcan esa acción repetitiva que tiene un logaritmo como estos y cómo van fluyendo los datos de una forma lineal. Por favor, cuando estén viendo su proyecto, no se brinquen líneas. O sea, línea 1, línea 2, línea 3. Así ustedes ven, ya en este demo se dan dejando espacios para que se marque mucho mejor la forma en que funcionan los logaritmos. Pero él va leyendo línea por línea, línea por línea, línea, así nosotros. Es la forma en que nosotros nos comunicamos. Cuando hablamos, al principio, cuando estábamos trabajando ya en programación, esa es una forma en que nosotros le comunicamos a la computadora qué hacer. Si ustedes vieron, cuando les puse a compilar, se le llama a esa lectura una compilación de esos datos. Ella no solo, un solo paso, ella no lo omitió, lo leyó línea por línea. Es decir, que si nosotros vamos leyendo y nos brincamos a algún punto una línea, ya no tenemos un error. Cuando nosotros programemos, tenemos que programar línea por línea, si no nos va a dar un error. Entonces, desde que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Realmente ese tema es un tema muy simple, muy fácil. eh, Solamente tengamos esa visión de cómo se leen los datos, cómo se hacen los datos.
para que nos quede más fácil y no se lo brinquen. Simplemente, como consejo, no se lo brinquen, solamente lean. Y listo, no sé. Esto es lo que tenía para el tema de hoy. Eh, no sé si hay dudas, si algo no entendieron, pero si todo está claro, no hay problema. Recuerden que esta es sesión 8 si no me equivoco. Nos quedan todavía sesiones por delante, no se preocupen. Se ocupan de retomar ese tema, se ocupan de retomar los otros, no pasa nada, los vamos. A partir de la próxima semana comenzamos a retomar ya temas grandes en general, los más importantes. Solamente me lo critican ahí por correo interno, nada más. Yo con mucho gusto. Y eso sería todo por acá. Hay que haber preguntas. Entonces, nos vemos la próxima semana y los que vean la grabación, espero que esta explicación les ayude para que puedan aprovechar al máximo lo que es logaritmos y tengan una basecita para pensar de forma lógica, de tal manera que cuando ustedes lleguen ya a otros puntos de programar o trabajar con pseudocódigo, ese tipo de elementos, pues tengan por lo menos una pincelada de cómo le deberían de ir programando y cómo la computadora les va a solicitar la información para que haga las cosas. Y ustedes puedan decirle a ella qué quieren hacer. Les agradezco mucho. Espero que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes.